Bienvenidos todos una vez más. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, entonces, aquí en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar una vez más. Señor y Dios, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, venimos delante de ti, oh Dios, para alabarte, para adorarte por quien eres, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu bondad, por tu compasión, por tu justicia, por la rectitud de tus juicios, la veracidad de ellos. Padre, gracias, Señor, porque no hay otro como tú, el único Dios vivo y verdadero. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados, en quien hemos sido aceptos para estar delante de ti, en quien hemos obtenido esta gracia, esta salvación, este don maravilloso tuyo, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, porque podemos juntos gozarnos en tu persona, alabar tu nombre, podemos contemplarte, podemos regocijarnos en ti, ser fortalecidos, consolados con tu presencia, oh Dios. Gracias ahora por esta palabra en la que podemos meditar, que tú has dejado para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, corrección, para equiparnos, para formarnos, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo en la medida que le contemplamos a Él, que contemplamos sus glorias a través de las cosas que están escritas, de cómo te has revelado por medio de Él y en Él. Suplicamos, Señor, tu ayuda y tu dirección para que tu palabra haya lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos sensibles a la dirección de tu Espíritu y recibir de ti la enseñanza, Señor, que quieres dar. Que sea tu palabra llegando a cada corazón, que corra y sea glorificada, Señor, que cumpla el propósito para el cual la envías, que haya bendición para el que oye y la recibe con fe, pero que sobre todas las cosas sea tu nombre enaltecido y glorificado. Por medio de Cristo oramos y encomendamos este tiempo y nuestras vidas a ti, Señor. Amén. Romanos 12, un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, del que tantas cosas se habrán dicho, me imagino. Pero un pasaje creo muy pertinente en los tiempos en los que estamos viviendo. Y 2, ha sido parte de una inquietud de mi corazón hace mucho tiempo para acá. De hecho, le he mencionado a ustedes algo de eso en la medida que hemos comenzado a estudiar Corintios del capítulo 7 en adelante, respecto a la necesidad que tenemos los hijos de Dios de alinear nuestra manera de ver la vida
según la perspectiva divina, de someter nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras intenciones, nuestras motivaciones a lo que la palabra de Dios declara, a lo que es la voluntad de Dios. En estos momentos en los que estamos, en el mundo en que vivimos, cada vez parece más urgente el llamado a vivir bajo la mente de Cristo. De hecho, algunos autores han coincidido en el título de sus libros, palabras más, palabras menos, la batalla por la mente. Estamos en medio de un entorno donde las ideologías que se están levantando, sea cual sea, pero tienen un profundo interés en transformar la mente. Siempre ha sido así. Pero lo que quiero ilustrar es que estamos en tiempos donde es una batalla que es cada vez más cercana. Es decir, vemos cómo políticamente, por ejemplo, se impulsan ideologías que contravienen incluso los principios naturales. Vemos cómo cada vez las películas, siempre han sido así, no es una sorpresa, pero cada vez las películas, por ejemplo, son mucho más evidentes en la segunda intención, que va más allá del entretenimiento, con promover una manera de pensar, con acostumbrarnos a ciertos comportamientos, a ciertas costumbres, a ciertos hábitos que antes no eran normales, pero que se han naturalizado a través de la ventana del entretenimiento. Vemos cómo en los colegios cada vez los niños son más adoctrinados o son cada vez más impulsados a tener una visión naturalista en el sentido filosófico, es decir, una idea del mundo en la que Dios no hace parte de él. No necesariamente es que los quieran volver ateos, aunque seguramente, pero simplemente con esta noción de vida de que Dios no es parte de la existencia del ser humano. No hay razón para pensar en Dios, es su perspectiva. De una u otra forma, estamos en un mundo en el que cada vez este combate se ha vuelto más agresivo. Y la preocupación mía, de las que le comentaba hace un rato, es si nosotros como hijos de Dios estamos preparados para hacer frente a eso. Y no digo que si tenemos o no herramientas, no es lo que estoy diciendo. Las herramientas las tenemos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que no es una herramienta, no, es nuestro ayudador, pero precisamente es quien nos guía, nos da sabiduría, etcétera. Tenemos la Escritura, tenemos la oración, la comunión con Dios, etcétera. Todo eso está ahí. La pregunta mía es si nosotros de verdad estamos adiestrados en estas cosas. No me refiero a combatir filosofías, adiestrados en la guía del Espíritu, en la comprensión de las palabras de Dios, en una vida sometida a la voluntad de Dios. De manera que aún sin tener que entrar en una discusión, digamos, nuestras vidas puedan proveer suficiente evidencia acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios dice, porque esa es la manera como vivimos. En últimas, quizá la mejor palabra para cerrar esta introducción en la que estoy pensando sería la palabra discernimiento. La palabra discernimiento. ¿Qué tanto estamos creciendo en nuestro discernimiento? Y es algo que quisiera despertar nuestros corazones en esta noche. Hermanos, encontramos escenarios, no quiero entrar en detalles, como de dudosa moral,
donde uno dice, caramba, lo que está pasando, está el tipo o está la muchacha que se mete en el matrimonio y haciendo que el tipo deje a la mujer y hay un reguero ahí, y ustedes los escuchan hablar de Dios y que no, y lo encomienda a Dios para que Dios guíe, ¿no?, esta nueva relación, y están destruyendo un hogar y están clamando a Dios y pareciera que genuinamente tienen una vocación hacia Dios. Y a veces los creyentes decimos, bueno, voy a orar. ¿Vas a orar por qué? ¿Sí me explico? O sea, nos dejamos enredar por un mundo que habla de Dios y usa a Dios en formas que no se ajustan al carácter de Dios, y nosotros estamos a veces desapercibidos, quizá porque no conocemos bien al Dios del cual estamos hablando, pero ya profundizaremos allá. Dice entonces el texto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Realmente quiero centrarme en una parte en el versículo 2, pero es necesario proveer un marco aquí. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. Ahora, cuando Pablo habla de las misericordias de Dios, quizá su punto central es la justificación por la fe, es lo que ha dicho en los 11 capítulos anteriores. Cuando habla de las misericordias de Dios, está llevando la mente del escritor a todo lo que él acaba de decir, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y el centro de eso es la obra de salvación que Dios hace justificando a un pecador por medio de la persona de Cristo, para alabanza y gloria de Dios y para el perdón del que pone su fe en Jesús. Él dice, esto que Dios hace con los hombres es la muestra de la multitud de las misericordias de Dios en favor del hombre, porque Dios ha debido traer a todo el mundo hace rato. Pero él dice allá capítulo 2, no ignores su paciencia, su longanimidad, porque él está guiándote al arrepentimiento para que no perezcas, porque estás bajo el juicio suyo. Entonces Pablo hace una descripción detallada de las misericordias de Dios, y ahora que ha dejado muchas bases al respecto, de la cual los que somos salvos quizá entendemos mejor, Pablo les dice, miren, entonces ahora les ruego, cuando hemos contemplado todo esto, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que vivan de una manera consagrada. No vamos a entrar en muchos detalles interesantes que realmente quisiera hacer es una reflexión en medio de todo esto. Pero Pablo dice, miren, conságrense al Señor, vivan para el Señor. En resumen, lo que esto está diciendo es, no hay otra razón para vivir si tú de verdad consideras las misericordias de Dios contigo. Si tú te detienes un momento a contemplar todo esto que Dios ha hecho, no hay otra manera de responder a Dios que consagrando tu vida a Él, que es lo que Pablo termina diciendo, es vuestro culto racional. Y aunque en otros lugares la palabra así se traduce como culto, realmente la palabra está hablando del servicio. Él dice, este es el servicio lógico, esta es tu respuesta lógica. Incluso algunos traducen, haciendo esto, es la forma de adorar verdaderamente a Dios. Es decir, no hay otra respuesta posible para uno que ha considerado y disfruta de las misericordias de Dios. Somos de aquellos que disfrutan de las misericordias de Dios. Ahora sí me preocupé. Somos de aquellos que disfrutan las misericordias de Dios, hermanos. Aquí hay muchos que somos salvos. Aquí hay muchos que podemos decir con confianza, no con orgullo, con confianza de que Cristo nos ha redimido de nuestro pecado. Bueno, nosotros, somos llamados a no tener ninguna otra opción de vida, sino la de consagración a Cristo. ¿Me siguen o no me siguen? Eso es lo que está diciendo Pablo, eso no lo estoy diciendo yo, eso está aquí.
eso está aquí, eso es lo que está diciendo Pablo. Porque eso es lo que debería suceder. Culto racional, servicio racional, razonable, lo que quiere decir es eso, en últimas. O sea, la derecha es esa. Si tú has disfrutado de la misericordia de Dios, vives para Él. De hecho, se lo dijo Pablo en Romanos 15. No. En 2 Corintios, capítulo 5. Y por todos murió, para que los que viven lleven a Jesús para donde les dé la gana. Para que los que viven ya no vivan para sí. Bueno, y les cuento que eso me pone a pensar mucho. Eso me golpea mucho. Ahorita Jaimito hizo, el hermano Jaime, Jaimito hizo referencia de bueno, lo que Javier compartió ayer y varios asuntos que me hacían pensar en esto, ¿no? Cuando evaluamos muchas de esas cosas, ¿por qué estamos afanados, por ejemplo? Retomando lo que, no sé, no estuve, pero según lo que dijo Jaime, lo que hermano Javier compartió ayer. Al final, ¿por qué estamos afanados? Porque el eje de la vida soy yo. Porque quiero lograr cosas y no puedo, porque no tengo control sobre lo que me rodea, porque las cosas no salen como yo quiero que salgan, etc. En resumen, porque yo estoy a cargo. Por eso nos llenamos de afán y de ansiedad. De hecho, si usted lee en Mateo, eso es lo que Dios dice que es la razón por la cual nos llenamos de afán y de ansiedad, porque estamos confiando en nosotros y no en Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5 y 6. Entonces, ¿dónde está esta parte de que ya no vivimos para nosotros? Porque yo creo que por lo que vi, muchos conocíamos el versículo, muchos sabemos lo que dice, muchos hemos leído Romanos 12, entendemos que una vida consagrada a Dios es el fruto que Dios debería recibir de haber sembrado sus misericordias en nosotros. Pero Pablo le dijo a los filipenses, menos mal fue a los filipenses y no a nosotros, cada uno de ustedes busca lo suyo propio. Repito, menos mal eso fue a los filipenses, o sea, nosotros no nos parecemos. Pero la pregunta es, ¿cómo es que entendiendo las misericordias de Dios y habiéndonos entregado a ellas, seguimos viviendo para nosotros? Seguimos buscando lo mío, lo propio, lo que yo quiero. Es decir, si tomamos la última parte, estamos siendo ilógicos, ¿cierto? Estamos siendo paradójicos, porque si el culto racional es que nos consagremos a Dios, pero estamos consagrados a nuestros propios planes y proyectos, entonces somos una paradoja andante. ¿Por qué? Porque somos unos llamados a vivir para Dios, pero estando nominalmente en ese llamado, estamos viviendo para nosotros. Es una paradoja, es una contradicción. Versículo 2. El apóstol Pablo continúa su argumento. No se lee aquí en el versículo 2, pero la frase comienza con una I. No la tenemos aquí escrita en el castellano. Se lee mejor como aparece en la versión de las Américas, donde dice, y no se adapten a este mundo, y no se conformen a este mundo. Es decir, Pablo está uniendo este pensamiento de lo lógico que es vivir consagrados a Dios, y que unido a esa realidad de estar consagrado a Dios, hay otra acción que está estrechamente ligada a ella. No necesariamente que sea distinta, pudiera ser que sí, pero el punto es que Pablo está uniendo estas dos cosas. Si quieres vivir consagrado a Dios, entonces ¿qué?
Entonces no te puedes conformar a este mundo, no te adaptes a este mundo, no tomes la forma del mundo, no te dejes meter en la horma que este mundo presenta. ¿Me hago entender o no? De hecho, en el vocabulario de Pablo eso es muy común. Pablo cuando escribe algún mandamiento en términos positivos, generalmente alude a la contraparte de ese mandamiento. Es decir, Pablo dice por ahí en Efesios, ¿dónde están los jóvenes? El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. No mintáis los unos a los otros, dice Pablo en otro lugar. Antes bien, hablen verdad los unos con los otros. Entonces parece que la dinámica es la misma aquí. Pablo está diciendo, vivan consagrados a Dios, en consecuencia, no se conformen a este mundo. Es decir, tomar la forma del mundo, vivir bajo el modelo del mundo, es opuesto a vivir consagrados a Dios. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Vivir bajo el modelo del mundo es un obstáculo para vivir consagrados a Dios, para vivir devotos a Dios. Ahora, en este no conformarse, Pablo dice, sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es aquí donde quisiera extenderme un poco más. Porque el tema, creo yo, no es que no sepamos que la consagración es a lo que Dios nos ha llamado. Yo creo que en términos generales tendría que ser muy nuevo, pero no hay un creyente que no sepa que la santidad es ahora su norma de vida. Que habiendo venido a Cristo, nuestra vida debe estar marcada por la santidad. Yo creo que no hay uno de nosotros que no lo sepa. Y si no lo sabía, sépalo. Ya no hay por dónde. Sed santos, porque yo soy santo. Y Pedro dice, como hijos obedientes, entonces vamos a ser santos, porque el que nos llamó, así lo es. El problema no es saber que esa es la dirección en la que hay que ir. El asunto es que, repito, creo yo, que en la medida que avanzamos y empezamos a tomar decisiones, hay algo que no ha cambiado. ¿Qué pareciera que dice Pablo que es? ¿Qué es lo que no ha cambiado según Pablo? Pablo no lo está diciendo así, ¿cierto? Yo estoy usando las palabras de Pablo. Pero parece que nuestra mente es la que no cambia. Hemos puesto información diferente en nuestra mente. Hemos traído verdades a nuestra mente ahora por medio de la Escritura. Pero a la hora de funcionar, nuestra mente sigue funcionando con el programa viejo. Aquí tengo que meterme en computación porque no tengo otro ejemplo. Y puede que sea difícil para algunos el tema, ¿no? Pero no sé cómo ilustrarlo. Uno en un computador, uno tiene un sistema operativo que es lo que hace que esa cosa funcione, ¿no? Y cada tanto se les da por sacar uno nuevo y lo que sea y tal. Y hay programas. Usted quiere usar un programa de dibujo, digamos. Entonces el programa de dibujo dice que usted necesita tener X sistema operativo en su computador. Pero usted no tiene ese. Entonces a veces usted puede hasta instalar el programa. Pero cuando usted le da el programa para usarlo, no funciona. Porque no es compatible con ese sistema operativo. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que necesitamos resetear el sistema operativo. Pablo no está hablando de los programas para usar. Pablo está diciendo la base con la que nosotros funcionamos, esa necesita ser transformada.
Y ¿cómo me explico? No quiero parecer sobreenfático, pero hermanos, no es este versículo el que lo enseña. Es una cosa que está a lo largo de toda la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento una frase común es: no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu opinión. Eso es un común denominador en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, la expresión cambia un poco, pero significa lo mismo. Por ejemplo, renueva tu entendimiento. Pero quiero leer por lo menos 3 citas más para corroborar lo que estamos diciendo. ¿Eran 3? Espero. Ya en mi mente se perdió una, pero no se preocupen. Vamos a Pedro. Vamos primero a Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 4. Repito, no vamos a estudiar a profundidad la dirección en la que el pasaje nos lleva. Solo quiero que veamos cómo este punto es repetitivo en la Escritura y es algo que es fácilmente descuidado en nuestra experiencia cristiana. Es algo a lo que fácilmente no le prestamos mucha atención. Pero según lo que leímos en Romanos, es lo que hace la diferencia entre realmente vivir consagrados a Dios o estar viviendo una vida religiosa en la que hago cosas que los creyentes hacen, pero donde mi corazón realmente no se parece más a Cristo. Porque, hermanos, venir a los cultos como tarea, como disciplina, eso no nos hace ser más como Cristo. Es algo que Dios usa, es algo que es bueno, es algo que influye en nuestra vida espiritual. Pero eso por sí solo no me hace parecer más a Cristo. Se puede tener la disciplina judía de orar 3 veces al día y no parecerse más a Cristo. Porque si su oración es como la de los fariseos, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos logrando nada. Usted puede sentarse a leer su Biblia todos los días. Pero ese solo acto puede ser infructífero, como cuando el Señor reprende a los fariseos diciendo: mira, ustedes buscan en la Escritura lo que concierne a la vida eterna y la tienen delante ahora y no me ven. Cuando nuestro corazón no está marcado por una mente transformada, es muy difícil crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando digo conocimiento no me refiero a las cosas que se saben, me refiero a la vida transformada. Es muy complejo vivir una vida consagrada. Dice Pedro, capítulo 4, versículo 3, para que entendamos la amonestación primero. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pablo está reprendiendo a los creyentes por seguir manteniendo una vida conforme a la mente que traían del mundo, conforme al parámetro de vida que antes tenían. Gentiles, particularmente algunos de ellos. Pedro dice: mira, eso tiene que parar. Ya está bueno. Pero ahora, ¿cuál es el fundamento que Pedro utiliza para que estos creyentes sean capaces de hacer eso? Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué? Armaos del mismo pensamiento. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hermanos, no estamos en esta moda nueva tampoco de que si está en su mente real y que lo visualice y declárelo y manifiéstelo. Y no estamos hablando de nada de eso.
Pero la Escritura claramente dice que la transformación de nuestra conducta requiere una renovación de la mente. Requiere que, como dije al comienzo, hermanos, necesitamos ver la vida a la manera de Dios y someternos a eso. Entonces Pedro dice, ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Entonces, cuando estamos armados de la mente de Cristo, cuando estamos resueltos, comprometidos, que es la idea de armarse, cuando el frente de batalla de nuestra vida es la verdad de Dios en nuestra mente y corazón, entonces venceremos el pecado con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu. Pero entonces sabemos a quién vamos a batallar y cómo vamos a batallar. Bueno, no es para meternos de lleno en los textos. Vamos a Corintios. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, un lugar donde estudiamos hace tanto tiempo que de pronto ya no se acuerdan. Antes de pandemia fue eso, me imagino. Primero a los Corintios 2. Simplemente vamos a leer y anotar lo que el apóstol dice aquí, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ningún hombre, ni todos juntos, en el mejor de sus esfuerzos, hubiesen podido imaginar o conseguir. Eso es lo que Dios ha preparado. Ese es el punto. Esto que Dios que ha preparado y que quiere comunicar está por encima de la mejor capacidad que un hombre o todos los hombres juntos hubiesen podido tener o tendrán jamás. Versículo siguiente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, no es posible para un creyente vivir la vida cristiana a menos que viva a la luz de la mente de Cristo y se permita ser guiado por el Espíritu a la luz de lo que el Espíritu enseña por medio de la mente de Cristo. ¿Es claro eso? Es decir, que la mejor opinión que yo pudiera tener acerca de algo no sirve, a menos que sea mi declaración de lo que el Señor por su palabra enseña a mi propia vida. Yo puedo tener opinión de todo, hasta de lo que no sé. Pero eso no hace la opinión de alguien válida. Tiene su derecho de opinar. Pero eso no hace válida la opinión de alguien. La validez de una opinión radica en el grado de congruencia y de verdad que esa opinión tenga respecto al tema que se habla. Eso es un asunto muy diferente. Bueno, la Escritura nos está diciendo que no es posible para nosotros desarrollar una vida consagrada a Cristo a menos que usemos la mente de Cristo. Lo que sea que estemos haciendo será el mejor de nuestros esfuerzos religiosos.
pero no es una transformación al carácter de Cristo. Necesitamos la operación del Espíritu de Dios a través de la mente de Cristo para poder entender a dónde nos lleva el Señor. ¿A dónde quiere el Señor que vayamos? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Cuáles son las decisiones que Él quiere que tomemos? Pero si soy honesto, pasa que muchos días, todos los días, tomo durante el día un montón de decisiones que son mi mejor conclusión. Y a veces con vergüenza he tenido que ir al Señor y Señor, la embarré. Porque mi mejor conclusión no era lo que Dios quería que yo hiciera. El último texto, Filipenses, del que Tito habló hace poco. Repito, no vamos a profundizar, simplemente hacer notar lo que el Señor dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que hasta de memoria seguramente lo sabemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sabemos lo que sigue, ¿no? El punto está claro. Los filipenses fueron llamados a la humildad, a la mansedumbre, al compañerismo, al despojo de lo propio, a la vida sacrificial, poniendo la necesidad de otro por encima de las propias a través del ejemplo de Cristo. Y lo que quiero resaltar aquí es que esta palabra sentir no tiene nada que ver con las emociones. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra sentir, salvo una o dos ocasiones, si mal no recuerdo ahora, no tiene nada que ver con las emociones. En la mayoría de las enseñanzas de Pablo, cuando ustedes encuentren que él habla de sentir, no tiene que ver con que usted en su corazón le subió una cosa no sé cómo. Habla de tener una mente controlada por. Eso es lo que significa la palabra. Tener una mente controlada por incluso los mismos sentimientos. Es bien interesante esa palabra. Es bien interesante, pero repito, el tema no es profundizar ahí. El tema es que cuando Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, hermanos, miren el ejemplo del Señor. Está diciendo, su mente, hermano, y la mía tienen que estar tan controladas por la voluntad de Dios como estuvo Cristo mismo. Como la mente de Cristo estuvo sujeta a la voluntad de Dios y controlada por el propósito de Dios, así nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Tener una mente por completo controlada por la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que leímos en Romanos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, necesitamos meditar en estas cosas, repito, porque bueno, es lo primero, ¿cierto? Nuestra vida de consagración al Señor, nuestro crecimiento en la semejanza con Cristo. Pero hermanos, estamos en tiempos donde la religión universal de la que habla la Escritura es cada vez más evidente. Las cosas están cambiando tan rápidamente en medio de la hostilidad que hay contra el consejo de Dios. También está creciendo esta noción de que todos de alguna manera estamos también conectados con Dios y vamos en la misma sopa. Y eso no es lo que la Escritura dice. Y a veces nos encontramos como creyentes caminando en la misma sopa. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. Porque no estamos preocupados de transformar nuestra mente a la mente de Cristo, sino que, no, pobrecito, ¿cómo voy a decirle yo que no? No importa. Y nos dejamos llevar de cómo el mundo nos enseña a tomar decisiones y a vivir.
Y estos tiempos no están para eso, hermanos. De pronto en otra época, bueno, seguía siendo malo, ¿no? Pero de pronto en otra época el daño no era tan grave, no sé. Pero ahorita, hermanos, bueno, perdónenme, piensen, yo pienso en qué mundo le va a quedar a mis hijos. Pero la verdad, no me preocupa el mundo que les va a quedar. A mí me preocupa el cristianismo que les voy a dejar. Porque ese sí está bien pobretón. Bien pobretón. Y ellos son llamados a ser luz. Y es mi responsabilidad que reflejen la verdadera luz. No cualquier cosa que llamen luz. Que puedan distinguir la luz. Yo necesito ser transformado. Mi mente necesita cambiar. ¿Cuánto no se afecta el testimonio del nombre de Cristo en medio de los individuos, en medio de la iglesia? Porque no nos estamos tomando el tiempo, la diligencia de pensar como Dios quiere que pensemos, de sujetarnos por completo a su voluntad. Que el Señor nos ayude, hermanos, en medio de tiempos tan complejos. Padre, gracias porque tú eres Dios y tú eres Rey sobre todas las cosas. Nada se ha salido de tu control ni se va a salir. Ninguno que haya confiado en ti ha sido decepcionado. Y tampoco vas a comenzar hoy. Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cómo no escucharte? ¿Cómo no someternos? Perdónanos, Señor, perdóname, Señor. Y tantas veces que he resistido ver la vida según tu consejo. Padre, ayúdanos a que como pueblo sean tus palabras las que nos rijan. Sean tus pensamientos los que llenen nuestra mente y corazón. Sea tu voluntad el ejercicio de nuestra experiencia diaria. Y que en la medida que el Espíritu nos enseña podamos ser sensibles, Señor, a aquellas áreas en nuestra vida en la que seguimos viviendo para nosotros, en la que seguimos pensando en nosotros, en donde nosotros seguimos siendo quien gobierna. Oh Padre, que con rapidez y voluntariedad sometamos todo lo que somos a ti. Sea tu nombre enaltecido, Señor, hoy y por siempre. Amén. Hermano, el Señor les bendiga. Mañana, que es sábado.